Em, Buenas tardes con todos, bienvenidos a la última charla de la semana. Ahora estamos con Andrés García Londoño. Él es magíster en comportamiento animal y es director de la Fundación Bioethos. Y en esta oportunidad nos va a hablar de la importancia de la etología en la conservación. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí? Un saludo para todos los televidentes en esta jornada de hoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, se está escuchando. Aló. Sí, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y espero pues que hoy podamos compartir una bella charla el día de hoy. Para todos los interesados en este emocionante tema, es algo que no es muy frecuente de ver y pues desde Bioetos queríamos también un poco destacar estos temas en los que estamos trabajando. Entonces, empiezo ya de una vez, ¿sí? Sí, ya empezamos. Listo. Bueno, primero quería un poco contarles la historia de qué es Bioetos. Bioetos es una ONG que se inició en el año del 2008 en Colombia, en Bogotá, y tenemos 4 líneas principales de trabajo. Nosotros trabajamos investigación científica, trabajamos educación ambiental, trabajamos una línea de desarrollo sostenible a partir del turismo de naturaleza y hacemos también convenios con comunidades indígenas, campesinas, rurales, madres cabezas de hogar, entre otros, para hacer artesanías en una línea de arte y conservación. Eso es básicamente lo que hacemos con Bioetos. Para entrar en detalle, digamos, es bueno poner un contexto de qué es la etología. Hasta muy poco tiempo, la etología era algo prácticamente inexistente. Nosotros llevamos muy poco como ciencia. Pero en la Edad Media, un etólogo era alguien que representaba como un mimo, como alguien que imitaba el oficio o el quehacer de otra persona. Eso era un etólogo. Y desde ahí se acuñó el término como para la conducta, como para el comportamiento. No fue sino hasta principios del siglo XX que se acuñó el término, gracias a un ornitólogo europeo, para el estudio del comportamiento. Luego, ya a mediados del siglo XX, exponentes destacados de esta rama hicieron sus trabajos, entre ellos Konrad Lorenz, Nico Tinbergen, Carbon Fish, y en el 73 ganaron el Premio Nobel de Fisiología por sus trabajos en comportamiento animal. Desde allí, desde ese momento, es que se tiene como la etología como una ciencia en su propio nombre desde el 73. Y a partir de allí se han creado una serie de allegados al tema del comportamiento animal, entre ellos el tema de la conservación de especies. La conservación de especies es muy importante en este mundo actual porque tenemos la tasa de pérdida de biodiversidad más grande de la historia y eso sucede principalmente por la acción humana. Entonces, a partir de esta emergencia se crea la biología de la conservación. Pero uno puede pensar que intuitivamente los biólogos de la conservación y en general la gente que está relacionada con la conservación, veterinarios de vida silvestre, entre otros, tienen muchas nociones de comportamiento porque el comportamiento es una clave
para asegurar la supervivencia de algunas especies que están en vía de extinción o a punto de desaparecer. Sin embargo, no es el caso. Cuando uno entra en la práctica, estamos muy desconectados, estamos muy alejados, los biólogos de la conservación, de los etólogos o de los ecólogos del comportamiento. Y esto es muy grave, porque se han generado muchos problemas a partir de desconocimiento de la historia natural básica de los animales. Por ejemplo, el tema de reproducción en cautiverio, aquí vemos dos pandas. Los pandas son muy difíciles de reproducir en cautiverio, no fue sino hasta que vieron un componente de comportamiento que que se han podido reproducir con éxito. El tema de las especies invasoras, en este caso el pez león, que es un pez que ha sido introducido, principalmente en el Caribe, y es un gran depredador y ha consumido muchas especies de peces de coral y no tiene depredadores naturales aquí. Por lo tanto, se ha convertido en una especie invasora que atenta contra la biodiversidad de estos ecosistemas. El tema del calentamiento global, mejor representado por el oso polar, y cómo las especies se pueden adaptar a estos cambios que son producidos por acción del hombre, en este caso el calentamiento global. El tema de la personalidad, aquí puse un león como para expresar un poco la personalidad, porque la personalidad influye mucho en la conservación de especies. Los animales tienen preferencias por hacer unas cosas y por no hacer otras, y esto ha generado problemas a nivel de conservación. También la reintroducción de animales, en este caso un lince ibérico, que ha sido como una especie bandera en ese sentido, de reintroducir una especie en lugares donde no había, y pues ya que son muy poquitos en número, cualquier individuo cuenta, y en esto también se necesita el comportamiento animal. Y luego están los programas de tráfico ilegal de fauna, donde llegan animales producto del comercio ilegal y tienen que pasar algunos periodos en cautividad y ver si son liberados o no. Entonces, digamos que el comportamiento abarca un amplio rango de posibilidades para entrar a trabajar en conservación. Luego, se han hecho intentos como coqueteos entre la biología, la conservación y el comportamiento animal desde hace bastante tiempo. Sin embargo, no fue sino hasta el 2001 que se acuñó el término de etología de la conducta o de conservation behavior. Y este término incluye dos cosas. Una, bases científicas de comportamiento animal y técnicas de biología de la conservación. Entonces, en comportamiento, nosotros tenemos que mirar siempre un comportamiento como algo adaptativo, algo que a la luz de la evolución permite aumentar el fitness reproductivo de una especie. Y eso influye prácticamente directamente en lo que conocemos como el NE, que es el tamaño efectivo de la población, que es el número mínimo de individuos que necesitamos para que una especie no esté en vía de extinción. Entonces, o no se extinga, pues. Entonces tenemos varias cosas que nos unen, varias cosas en común. Primero, planes de manejo de reproducción en cautiverio que curiosamente no se tienen en cuenta los etólogos o los ecólogos del comportamiento para esto, y es muy importante, ya vamos a ver ejemplos. La reintroducción de especies, lo vemos como en el caso del lince, dónde vamos a meterle una especie, cómo es que podemos meter esa especie, si se puede, no se puede, qué se debe hacer. Y pues digamos, desafortunadamente, muchos biólogos de la conservación ven esto en número. Entonces, entre más número haya, de pronto mejor, ¿sí? Pero no, los animales no funcionan así. Tienen motivaciones distintas, tienen estructuras sociales complejas, tienen relaciones con su ambiente, y si se sueltan de pronto muchos animales, a lo mejor puede ser perjudicial. Entonces, ahí se necesita de la etología de la conducta. También para planes de conectividad, para planes de manejo de corredores biológicos, por ejemplo. No es lo mismo un corredor biológico para un depredador grande, como el caso de un jaguar o para un mono. Hay que pensar en la especie y hay que pensar en qué necesidades tiene esa especie para poder hacer corredores biológicos.
En general, manejo de vida silvestre, entonces todo lo que llega a centros de recepción de fauna, todo lo que es producto del tráfico ilegal, todo lo que es planes también de manejo de áreas protegidas. Y nosotros le hemos dado también un enfoque, digamos, esto es lo que uno puede encontrar en literatura como las claves para la aproximación entre el comportamiento y la biología de la conservación. Pero desde Bioetos hemos también entrado en otros temas que creemos nosotros que también es importante revisar. El caso de las especies invasoras, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica tenemos una biodiversidad muy grande que conlleva unas responsabilidades también muy grandes, pero también en nuestro afán como por querer tener fauna silvestre, hemos traído muchos problemas de otros lados. El caso más representativo que nosotros tenemos son los perros salvajes, son mascotas que la gente abandona en zonas naturales y vuelven a adoptar comportamientos salvajes atentando contra la fauna silvestre. Estos problemas tienen que incluirse dentro de la biología de la conservación. ¿Y cómo se incluyen? A través del estudio de su comportamiento para meter planes de manejo con esas especies. Adaptación al cambio climático, ya vamos a ver un ejemplo de eso. Temas de personalidad, cómo la personalidad de un animal puede afectar la conservación de toda una especie o una población. Y también temas de educación ambiental, donde el comportamiento juega un papel fundamental, ya que el comportamiento genera mucha curiosidad en las personas y es por ahí que nosotros podemos entrar a hacer procesos educativos complejos que muestren resultados efectivos a largo plazo. También se ha mostrado un boom en Latinoamérica últimamente con el tema del ecoturismo, el aviturismo, el turismo de avistamiento de cetáceos, incluso el turismo de jaguares. Y esto también tiene unas implicaciones comportamentales. Podemos estar provocando estrés, podemos estar provocando pérdidas de cacerías, podemos estar provocando que no haya reproducción y esto también tiene que hacerse bajo parámetros de responsabilidad. Y esos parámetros de responsabilidad se obtienen a partir del estudio del comportamiento animal. Por supuesto, los temas relacionados con arte, la fotografía, los documentales de televisión, que hacen que el público en general se interese más por estos temas y eso redunde finalmente en la conservación. Entonces, en comportamiento animal, en general nosotros intentamos responder 4 preguntas fundamentales. Entonces, primero las que conocemos como causas próximas o control de ese comportamiento, que nos dicen cómo ese animal hace ese comportamiento, como en este caso un osito, como ese oso come, por ejemplo, ¿sí? En términos de descripción de comportamientos, de descripciones empíricas o topográficas, llamamos nosotros, en términos de posturas corporales, cómo ese animal hace ese comportamiento. Luego es un tema de desarrollo, de ontogenia. Entonces, ¿cómo se aprende ese comportamiento? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo fue que él llegó a desarrollar ese comportamiento? Y luego las causas últimas o de función que las respondemos a la luz de la evolución. Entonces, ¿para qué sirve ese comportamiento? ¿Cuál es la función biológica? ¿Cuál es la función adaptativa de ese comportamiento? Que eso al final redunda en su reproducción. Y una última pregunta que es la evolución. ¿En qué momento de su historia evolutiva ese comportamiento se dio? Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo las causas próximas sirven también para la conservación. Entonces tenemos un animal en cautiverio como un oso de anteojos y le damos aparentemente una uyama, no sé cómo se conocerá en sus países, un calabacín y él se lo come. Sin embargo, esperamos que este animal tenga un proceso de liberación exitoso cuando nunca le enseñamos a comer las cosas que come normalmente, ¿no? En este caso, las bromelias, que son lo que le gusta al oso de anteojos. Casos tan sencillos como estos son muy comunes, es decir, alimentamos bajo unos principios de dieta nutricional, de requerimientos energéticos, pero nunca a la luz de qué va a pasar cuando este animal sea liberado, cuando este animal vaya al campo y se estrelle contra ítems alimenticios que nunca ha visto, que no conoce, que no sabe cómo manipular.
Y por otro lado tenemos aquí esta foto que fue galardonada hace unos años, o un año, donde se muestra a un hipopótamo macho matar una cría de hipopótamo. Y entonces ahí tenemos que entrar a explicar por qué sucede esto que se conoce como infanticidio. ¿Qué es lo que pasa con el infanticidio? ¿Cuáles son las causas biológicas de ese comportamiento? ¿En qué momento evolutivo se dio y para qué? Entonces entendemos que el macho mata a las crías que no son de él para que las hembras estén en receptibilidad y puedan tener sus crías y no pues las crías de otro. Entonces, digamos, si soltamos un animal que por sus características puede ser potencialmente infanticida, lo que estamos haciendo es un atentado contra la población que está ahí. ¿Sí? Tenemos que entender también las causas del infanticidio. Es el infanticidio porque hay pocas hembras. Entonces, si vamos a liberar un macho, por ejemplo, un león, que también es infanticida, pues tenemos que pensar en cuál sería como el mejor escenario para que eso no suceda. Pero eso normalmente no se hace. Ahorita ya vamos a ver unos ejemplos un poco más claros. Tenemos que tener en cuenta los sistemas de apareamiento también de los animales. Eso casi no se tiene en cuenta en los procesos de la biología de la conservación. Por ejemplo, aquí tenemos un gallito de roca, una ave bien conocida por los suramericanos, y los gallitos de roca se reproducen a través de leks. Los leks son conglomerados de machos que se exhiben mientras van pasando las hembras y escogen al que más les llame la atención o los que mejor características tengan y les puedan incrementar su fitness. En este caso, nosotros hacemos, por ejemplo, reservas para aves que no tienen en cuenta los leks. Tenemos en cuenta muchos ítems alimenticios o que la cobertura boscosa sea ideal, pero a veces mucha cobertura puede ser perjudicial para un lek, por ejemplo. El lek tiene que ser algo más de exhibición, algo más de un macho exhibiéndose constantemente, entonces necesita luz. Y todavía no entendemos cuáles son esas características ambientales que requieren los leks. Entonces es muy importante conocer el comportamiento de estos animales para establecer planes de conservación. También, esto también exige que la hembra escoja solo un macho o pocos machos van a ser escogidos. Entonces, si tenemos una población con pocos machos y pocos machos son escogidos, pues eso también va a redundar en términos de conservación en la medida que va a haber menos probabilidades de que todas las hembras se apareen. En este caso, las preferencias de hembras para muchas especies son muy importantes. Entonces, pero casi no se tienen en cuenta. Digamos, si una hembra escoge un animal que tenga una característica muy llamativa, pero en vida silvestre no hay tantos machos con esa característica, tenemos un riesgo de que la hembra no le guste ninguno, no se aparee con ninguno y por lo tanto no tenga descendencia. Entonces es muy importante, en términos de conservación, el NE, esa característica que vimos del número mínimo viable de individuos, tenga en cuenta que no son solo todos los individuos, sino que cuáles son los machos que pueden reproducirse y qué hembras estarían dispuestas a reproducirse con los otros machos. Entonces también los sistemas de apareamiento juegan un papel fundamental en la biología de la conservación. No se tiene en cuenta, desafortunadamente. También hemos visto que hay pérdida de transmisión cultural. Y pues sí, los animales tienen cultura, tienen procesos educativos que se transmiten de generación en generación, que no vienen en su ADN. No, los animales no hacen todo por instinto, necesitan práctica para afinar cosas y también son sujetos de aprendizaje, aprenden mucho, pero a su vez pueden transmitir esos conocimientos. Eso es lo que conocemos como aprendizaje cultural o tradicional, tienen tradiciones. En el caso de las tradiciones, por ejemplo, estos cisnes trompeteros, que son norteamericanos, hubo una población en la cual los cazadores mataron pues los cisnes más grandes. Son los cisnes más grandes que hay, en casi 3 metros de envergadura. Entonces, para los cazadores eran un premio muy apetecido. Obviamente cazaban los más grandes, pero casualmente los más grandes son los más viejos, los más experimentados.
y son los primeros en saber las rutas migratorias. A partir de un tiempo, al eliminar estos individuos que son experimentados, lo que pasa es que se pierde la tradición cultural de enseñarle a los jóvenes a migrar. Por lo tanto, hubo toda una población de las montañas rocosas que no puede migrar, no pudo migrar, porque nunca nadie les enseñó a migrar. Entonces vemos la importancia de la transmisión cultural. También, por ejemplo, en los orangutanes, que es una especie muy amenazada, y necesitan estrategias para reconocer diferentes tipos de frutos en el bosque donde viven. Entonces hay frutos que no son tan fáciles de acceder, hay frutos que pueden ser perjudiciales para la salud y hay frutos que necesitan tener una manipulación a partir de herramientas. Y si esta manipulación a partir de herramientas no se enseña, no se da, pues realmente los orangutanes están en riesgo de perder información primero valiosa y luego de tener una pérdida nutricional importante de frutos que son esenciales para su supervivencia. Entonces, digamos, si los orangutanes se pierden por la deforestación o por la cacería o por el tráfico ilegal, estos orangutanes es muy probable que no le puedan enseñar a sus descendencias cómo comer los frutos. Y esto tan sencillo, esta transmisión cultural de agarrar frutos, de cogerlos, esto es lo que hace que los procesos de conservación sean poco eficientes. Si tenemos en cuenta estos aspectos, podemos hacerlos mucho más eficientes. Este es un monito colombiano, se llama el tití cabeza de algodón, y tiene unas estructuras sociales complejas. Entonces, en muchas especies sociales pasa que hay machos dominantes, por ejemplo, y los machos dominantes cuando están en un grupo inhiben los comportamientos sexuales en otros individuos más relegados. Entonces, en este caso, las hembras del tití cabeza de algodón que se quedan con su familia suprimen sus actividades sexuales. Es decir, es como si te quedas mucho tiempo en tu casa, no puedes tener sexo, básicamente, y no lo puedes expresar, además. Entonces, se demostró que a partir de liberar una hembra juvenil y mandarla a explorar a otros grupos, esas hormonas que rigen el ciclo ovárico de las hembras son potencialmente aptas sexualmente. Entonces, es la presencia de la familia lo que hace que no se puedan reproducir. Y si no se pueden reproducir, y si los tenemos en un plan en cautiverio donde no sabemos estos datos, pues probablemente no vamos a tener un resultado deseado. Entonces, solo saber con estos simples detalles de conocer su historia natural, estamos llegando muy lejos en términos de conservación. El cambio climático ha sido muy estudiado en el tema de conservación, pero pocas veces se hace una relación directa con el comportamiento animal. Entonces, estos son salmones. Los salmones son un pez migratorio y a partir de las condiciones de cambios del agua, de los ríos, a causa del cambio climático, los animales se están perdiendo. Entonces, no pueden migrar bien, llegan con deficiencias nutricionales, llegan con deficiencias de espacio, se pierden, y entonces hay un riesgo de que esta población de salmones rojos del Pacífico se pierda sencillamente porque los niveles del río están tan bajos que no pueden hacer efectivamente su migración normal. Aparte, si le sumamos todos los animales que predan sobre ellos y nosotros en el consumo que tenemos del salmón, pues entonces estamos haciendo un cóctel de medidas para que esos animales se extingan rápidamente. También sirve las investigaciones en comportamiento animal sirven también para generar soluciones. Pues, no todo es práctica, no todo es teoría, sino también la parte práctica. Por ejemplo, tenemos ahuyentadores de fauna que casi no usa la industria pesquera, no sé por qué, pero donde lo usan es efectivo y ahuyentan los delfines para que no caigan en las redes. Y esto lo sabemos porque hemos hecho experimentos con ellos. Entonces hemos hecho experimentos con unos instrumentos, llaman pingers, y estos reducen el riesgo de pescas incidentales por malla, por lo menos. Y entonces esto es importante porque conocer el comportamiento de los delfines nos permite desarrollar aparatos como este, que lo que hacen es que se alejen de los peces o les adviertan a los delfines que hay una red
y disminuya notoriamente la pesca incidental. Este es un cácapo, es un ave neozelandesa que está en vía de extinción y se han hecho muchas aproximaciones para reproducirlas en cautiverio, pero desafortunadamente los cácapos no se reproducen tan fácil. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que los cácapos les están dando comida pues con un alto valor energético, lo que necesitan, pero no el valor nutricional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les dan comida básicamente hecha en los sitios donde están. Y esto pues no es necesariamente malo porque permite su supervivencia, pero no su reproducción, porque no estaban produciendo las hormonas necesarias para reproducirse. ¿Qué pasó? Entonces, en este trabajo del 2006, se da uno cuenta que es la nutrición un poco la clave, pero en este trabajo del 2010 se da como la razón, y es que al verlos en su hábitat natural, se pudieron dar cuenta de los ítems alimenticios que estaban consumiendo, las frutas y las cosas de bosque natural. Estas frutas tienen un componente específico que ha casi que coevolucionado con ellos y les permite tener hormonas para poder reproducirse. Entonces, un asunto tan sencillo como el cambio de dieta es fundamental para el éxito reproductivo del cácapo. Y eso no lo tenemos en cuenta en nuestros procesos. Mucho en Latinoamérica tampoco se ve eso mucho. Es decir, generalmente tendemos a darles los requerimientos básicos para que no se muera, pero ¿y qué tal si necesita esto para producir la hormona para reproducirse, por ejemplo? ¿Qué tal si la mayoría de fracasos reproductivos que hemos tenido con muchas especies en vía de extinción del trópico se deban a que simplemente no le estamos dando los ítems que van a encontrar en su hábitat natural? En el ecoturismo también podemos encontrar una aplicación práctica de los temas del comportamiento animal. Entonces, en este trabajo del 2004 se ve cómo la exposición a turistas por parte de esta ave que se llama el huatzín, bueno, tendrá diferentes nombres a lo largo de su distribución, la conocemos como huatzín o pave de onda. Sus juveniles, los pollitos de esta ave, tenían mucho estrés debido a las personas, o tienen mucho estrés debido a las personas. Entonces, si hay mucha gente observándolos constantemente, estos pollitos pueden tener un estrés fisiológico y morir. Entonces, al morir, pues no van a tener éxito reproductivo, no va a poder hacer su fitness y va necesariamente que estar relacionado con el deceso de sus poblaciones. Algo tan sencillo como la observación de una persona. ¿Qué pasa con esto? Estos datos nos sirven no para no hacer turismo, sino para de pronto escoger las épocas ideales para ir a hacerlo. Si yo sé que están anidando, pues hombre, mejor no meterme en esa época del año a ver huatzines, ¿sí? Pero son cosas muy sencillas como esta, es decir, de la observación, de la medición de niveles de estrés, podemos sacar mucha información para hacer planes de manejo relacionados, en este caso, con el turismo. Tenemos también un asunto que casi no es tratado, pero que debería ser supremamente importante en los procesos de conservación, y es el tema de la personalidad en los animales. Entonces, la personalidad referida como hay animales que tienen una preferencia distinta que otros. Y hay animales que son más osados, que son más valientes, que son más tímidos a la hora de hacer cosas. En este caso, este trabajo súper chévere, se ve que hay una hembra de puma que en un solo año consumió casi el 20% de animales de esta especie, que es la oveja canadiense. Esta oveja canadiense pues es muy apetecida por los pumas, pero ocasionalmente. Entonces, digamos, los otros pumas tienen diferentes ítems alimenticios y reparten su dieta en un espectro amplio. Esta hembra no, esta hembra se concentraba casi que exclusivamente en comerse las ovejas. Entonces, si estamos haciendo un proceso de conservación de las ovejas y encontramos que hay una predación bastante grande por puma, podemos hacer un plan de manejo erróneo si no tenemos en cuenta la personalidad, porque es solo una hembra la que me está causando ese problema, no es todas, ¿sí?
Entonces tenemos que hacer planes de manejo orientados hacia esa hembra en particular. Y en el caso de los pumas, pues como su distribución es tan amplia, encontramos estrategias de caza diferentes. Por ejemplo, este es un puma que se especializa en comer perros. Entonces lo que hace es que se mete a las casas, se mete a la casa del perrito y se lo come. Entonces es un asunto también de personalidad. ¿Qué pasa con esto? Digamos, cuando hay un ataque de un depredador grande, normalmente hay una retaliación. Y esa retaliación es peligrosísima para la especie, porque un solo individuo puede hacer la diferencia. Entonces, cuando hay un dueño, en este caso de mascotas, que ve un puma que se está comiendo un perro, pues lo más probable es que salga a matarlo. Y a veces lo que pasa es que eliminan el animal que no es problema. Entonces eliminan un puma que estaba pasando por ahí, eliminan un puma que vieron la semana siguiente y no el que se estaba comiendo los perros. ¿Sí? Eso es un asunto de personalidad, es un asunto de preferencias. En el caso de las especies invasoras, por ejemplo, los perros ferales, que les comentaba al principio, estos animales tienen unos comportamientos sociales bastante complejos y pueden hacer cosas increíbles, pueden cazar, pueden sobrevivir, no ladran, no emiten sonidos como para ser detectados por humanos, se han adaptado o se adaptan, son muy adaptables, se adaptan muy bien a cualquier ambiente cerca a donde viven los humanos. Entonces, conocer su comportamiento nos puede permitir establecer planes de manejo orientados a qué hacemos con esos animales que no pertenecen a estos hábitats naturales. Entonces, ahí se plantean medidas de manejo, de control, medidas de esterilización, medidas de captura de infantes para adopción, por ejemplo. Pero esto no lo sabemos si no los estudiamos. En el caso, en Latinoamérica tenemos bastantes problemas con especies invasoras, rana toro, tenemos pez león, tenemos caracol africano, y muchas de estas especies, cada una tiene su biología. Entonces no es solo entrar y decir, bueno, vamos a eliminarlos por eliminar, sino que tenemos que estudiarlos para saber qué podemos hacer. Aquí les comento un caso personal, digamos, este una osa se llama Jungla. Jungla fue un proceso de rehabilitación que se hizo hacia el año 2003, 2004 en Colombia, y Jungla pues tenía unas instalaciones y las facilidades para hacer el proceso de rehabilitación, pero los cuidadores estaban mucho tiempo con ella se habituó mucho a los seres humanos, y luego de un tiempo de hacer su proceso de rehabilitación con análisis comportamentales como debe ser, se liberó, pero se liberó como unos 300 kilómetros de donde estaba. El caso fue que Jungla volvió al punto donde fue detenida por los cuidadores gracias a ese apego que tenía. Entonces, también es cómo hacemos el proceso de reintroducción. Entonces, no todas las técnicas son válidas. No es que si yo estoy todo el tiempo con un animal y le enseño a comer y le enseño eso va a garantizar su éxito, sino que además es como saber cuándo retirarse, cómo hacer estímulos aversivos, cómo hacer que no se habitúe a los seres humanos. Y este tipo de cosas tampoco se tienen mucho en cuenta en los procesos de reintroducción de especies. Tráfico ilegal de fauna, aquí digamos que la etología juega un papel fundamental. Número uno, porque siempre llegan los animales normalmente a una autoridad ambiental. Entonces normalmente llegan a la policía ambiental o a una corporación regional o a algún ente estatal de control que normalmente no tiene la práctica ni la capacitación en estos temas y no saben qué hacer con ellos, digamos. Entonces es un animal nocturno, pero entonces lo dejan de día expuesto, o es un animal diurno y entonces lo encierran, y hay muchas cosas que no se saben solo por desconocimiento de la biología. Entonces, en este caso, el papel del etólogo, del ecólogo comportamental, debe ser primero informativo, de darle las claves a las autoridades ambientales, pero también proactivo en la medida en que se pueden plantear protocolos de manejo para qué hacer con estos animales.
es susceptible de liberación, no es susceptible de liberación, es susceptible de cuarentena, hay que dejarlo encerrado tanto tiempo, cómo tiene que ser el cautiverio, qué enriquecimientos puedo ponerle. Entonces, son preguntas que se responden desde el comportamiento. También nosotros incluimos el tema de la educación ambiental como parte del repertorio que tiene que tener un etólogo y un ecólogo comportamental para la conservación de una especie en particular. Y en este caso, la educación ambiental es fácil de hacer a partir del comportamiento de los animales. Entonces, digamos que lo que más nos llama la atención a nosotros como seres humanos son muchas veces cosas de comportamiento de animales, una cacería de un león, un despliegue de plumas de un pavo real, son cosas con las cuales nos conectamos muy a fondo y tenemos una relación muy profunda evolutiva. Entonces, a partir de mostrar ese tipo de comportamientos, la gente puede incluso cambiar percepciones y dejar de cazar, por ejemplo, o dejar de alimentarse de cierta especie, solo a partir de saber datos de comportamiento animal. Y esto nos ha ido muy bien. De hecho, llevamos más o menos unas entre 7.000 y 8.000 personas atendidas en procesos educativos a lo largo de estos años y hemos descubierto algunos procesos interesantes. Entonces, acá. Entonces, primero, hemos descubierto que a partir del comportamiento animal se genera apropiación por los seres vivos, no solo por los animales, sino plantas, bosques, en general. Desmitificamos entonces el tema de, por ejemplo, los murciélagos todos chupan sangre, todos defecan por la boca y cosas así que para la gente son como demasiado reales, cuando nunca han visto un murciélago tan cerca en su vida y no entienden de su biología. También se genera respeto por los seres vivos, que es muy importante. Es muy importante, sobre todo con los más pequeños, proporcionarles herramientas para que respeten los seres vivos y cuando estén mayores no vayan a atentar contra ella. También se genera curiosidad y esa curiosidad es muy buena porque permite que la persona tenga ganas de querer más, de querer saber más, de meterse a un libro, de meterse a internet, de conocer acerca de esas especies. También de sensibilizar acerca de una situación particular, del calentamiento global, del desperdicio de energía, del desperdicio de agua. Entonces hay modelos animales que se pueden usar para esto. Y también se genera una cultura investigativa y alrededor de la conservación. Entonces, muchos de estos jóvenes con los que trabajamos, los pequeñitos, al final puede que alguno se convierta en un médico veterinario, en un biólogo, en un ecólogo y contribuya aún más para estos procesos de conservación. Este 80% es que la mayor cantidad de arcas citológicas, que es como nosotros llamamos las cajas de herramientas que hacemos a partir del comportamiento animal, tiene una efectividad del 80%. Entonces el objetivo que nos planteamos se cumple 8 de cada 10 veces, lo cual es bastante alto para un proceso evolutivo. También trabajamos el tema de desarrollo sostenible a través del turismo de avistamiento de animales. Pero como les decía al principio, pues son estrategias que se deben usar para promover el desarrollo sostenible local, pero no para estresar al animal. Y hay que hacer un trade-off, hay que hacer un balance costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos al Pacífico colombiano, en este caso, a hacer avistamiento de ballenas. Es una ballena que pues exhala y saca un arco iris ahí por el espiráculo. Entonces, este tipo de experiencias pues son muy enriquecedoras para las personas porque les permite no solo conocer, sino que también les permite como apropiarse este fenómeno que decíamos de su fauna y al final se comprometen con la conservación de estos animales. Nosotros cuando hacemos turismo, este es un miquito endémico en Colombia, es el primo del otro del cabeza de algodón, pero el cabeza de algodón es como mucho más carismático y tiene áreas naturales protegidas donde está, en cambio este no. Entonces nos gusta concentrarnos mucho en este y llevar a la gente a que lo vea. Y con eso también se generan procesos también muy bonitos de conocimiento, de ciencia ciudadana, de ciencia participativa. Y eso también lo podemos hacer desde el comportamiento animal. También, digamos, lo que hacemos nosotros también tiene principios éticos, ya les comento un poquito a partir de eso.
Tenemos varias expediciones con las que cogemos un animal como bandera y a partir de él desarrollamos todo un proyecto de desarrollo sostenible alrededor. El caso de las ballenas en el Pacífico, en los páramos, el aviturismo, como les decía, el turismo del mono, corales, delfines rosados, delfines de río. Y tenemos alrededor de 6 circuitos en Colombia, por lo menos queremos abrir unos también en Latinoamérica, para ver jaguares, orcas en Argentina, tiburón ballena en México, y generar como ese impulso de desarrollo sostenible local para que la gente también se involucre en temas de conservación. Tenemos alrededor de 420 expedicionarios en las que hemos hecho y unos principios de turismo ético que, bueno, son varios, pero uno de los más importantes es que más del 60% de las ganancias que tiene esto se van directamente a las comunidades locales. Entonces nosotros trabajamos muy de la mano con comunidades indígenas, con comunidades afro, con comunidades campesinas, que son los que de verdad se van a quedar ahí y los que tienen que conservar. Y a partir de estas 3 líneas que les acabo de mostrar, el tema de la investigación, el desarrollo sostenible y la educación, hacemos una cosa que se llama el triángulo de bioetos, que es como nuestra receta para hacer conservación. Entonces, primero hacemos investigación científica, que es el componente más importante, porque es el que nos va a dar los insumos y los datos para saber qué hacer con las otras 2. Entonces, nos permite saber qué pasa, cuál es la situación, cómo afrontarla, y a partir de allí, de estos insumos que tenemos, nos vamos a la parte educativa. A partir de un proceso que se conoce como transposición didáctica, transposición pedagógica, se traduce este mensaje científico-técnico a un lenguaje más educativo, más de generar conocimiento para las comunidades locales, bueno, locales y en general, para sensibilizarlo y poderlo difundir mucho más, en un rango mucho más amplio. Y a partir de la educación se genera una línea de desarrollo sostenible a partir del turismo, en este caso nosotros, digamos, esto se puede hacer con cualquier otra línea de desarrollo sostenible, pero pues nosotros nos enfocamos en el turismo de avistamiento de animales y a partir de ahí se generan recursos que se reinvierten en procesos investigativos y en procesos de desarrollo sostenible local. Ecoturismo comunitario, buenas prácticas turísticas, buenas prácticas de avistamiento, en fin. También, digamos que hemos visto que hay una falencia o hay una falla de los etólogos, de los científicos del comportamiento en los estudios de impacto ambiental y en los famosos checklists, que son básicamente listados de qué especie hay en determinada zona. Estos estudios generalmente son de corta duración, de escasa rigurosidad, aunque hay excepciones, obviamente, como en todo, pero digamos, a nivel general, no son tan rigurosos con sus datos, pero llegan a zonas inaccesibles o con muy poca información. Y esto es muy importante, porque esto nos da la oportunidad de descubrir comportamientos nuevos o interesantes que esté haciendo un determinado grupo animal, pero casi nunca lo reportamos. Entonces, estos estudios de impacto ambiental generalmente se hacen antes de un megaproyecto de infraestructura o minero, de hidrocarburos. Estos proyectos, pues generalmente esta información se queda perdida, es de muy difícil acceso y generalmente no la piden además. Entonces no es necesario como mostrar los comportamientos, pero es muy importante. Y esto también pasa en offshore, los estudios de impacto ambiental de plataformas continentales donde se ven delfines, ballenas, mamíferos acuáticos, peces, aves, y en los estudios continentales, por supuesto. Pero también nos permite ver cambios en el comportamiento, que esos cambios pueden indicar impacto ambiental, y no los tenemos en cuenta. Hay comportamientos que son bioindicadores de impactos ambientales, pero esos nos lo pasamos y no lo hacemos. También hemos vinculado a la comunidad a partir de proyectos de conservación, de desarrollo sostenible local, a partir de estrategias que combinen como la imagen de los animales o el arte con la conservación. Entonces, grupos muy específicos, vulnerables, madres cabezas de familia, comunidades, que desarrollan algún tipo de estos elementos y con eso, con la imagen del animal que vive en esa zona,
pueden tener algo de ingresos extra que les permite como un poquito también valorar el animal económicamente. Bueno, ¿qué pasa si no se usa el comportamiento animal en la conservación? Entonces, hay que decir que hay algunas fallas metodológicas que son difíciles de abordar y por eso es que nosotros no hemos estado como tan cercanos de la biología de la conservación y del comportamiento. Somos pocos los que estamos como en la mitad y es complicado. Y es que una de las primeras fallas es que los proyectos de conservación son cortos, es decir, tengo que liberar eso ya, tengo que hacer eso ya, no puedo tener mi encierro lleno de animales, no puedo, tengo que salirme de ellos ya. Y este cortoplacismo raya con los principios del comportamiento, del estudio del comportamiento, que es largo. O sea, nosotros tenemos que hacer estudios de larga duración para darnos cuenta de un potencial de transmisión cultural en una especie, pues es complicadísimo hacerlo en una observación, en una salida de campo. Hay que verlos mucho tiempo. Y eso implica costos, eso implica recursos, eso implica movilización de personal, de materiales, y no es fácil. Normalmente no hay recursos para los ecólogos comportamentales, para los etólogos, es como que no se tiene en cuenta la importancia de estas personas en procesos de reintroducción, en procesos de rehabilitación, en procesos incluso de áreas protegidas. Las decisiones normalmente son políticas y nosotros no nos hemos metido en ese ambiente. O sea, no es como algo donde nos sintamos cómodos de realizar, pero es donde se toman las decisiones. Normalmente hay dos partes donde son escuchados a veces, porque tampoco es todo el tiempo, pero a veces escuchan más a los ambientalistas, a los animalistas, a diferentes grupos de activismo social que a los científicos que tienen bases, ¿sí? No digo que los animalistas y los ambientalistas no tengan las bases, pero a veces es mejor, digamos, un poco la parte académica para explicar justamente esos resultados, dónde llevarían. Y tampoco nos quita un poco también el apasionamiento y nos deja solo la racionalidad. Las reintroducciones a veces no se tienen en cuenta, por ejemplo, cuántos hay de la misma especie allí. Si yo boto, por ejemplo, un jaguar en una zona y no tengo en cuenta los muestreos ecológicos de esa zona para saber cuántos jaguares hay, es muy probable que el jaguar, al tratar de encontrar territorio, vaya a tener que enfrentarse con otro jaguar. Y en ese enfrentamiento, pues él no va a tener experiencia, por lo tanto va a ser muy probable que muera, así el combate no sea para morir. Pero pues la fuerza de un jaguar silvestre va a ser muchas veces superior a la de un jaguar en cautiverio. Esto no se tiene en cuenta, por ejemplo. Tampoco se tiene en cuenta a la gente en estos procesos de reintroducción. Entonces no se tiene en cuenta la educación ambiental, pero yo voy a soltar un águila de un gigante y pues la gente no quiere eso porque le va a matar sus pollos, porque le va a matar sus gallinas, porque le va a matar sus cosas. Y ahí hay problemas, porque ¿qué van a hacer la gente? Apenas se vaya el biólogo de la conservación, va a llegar a matarlo, no a matarla. Y entonces ahí que pues se dañó todo un proceso de años de conservación por una cosa sencilla, por no hablar con la gente, por no explicarle las características comportamentales y los beneficios que puede presentar a largo plazo ese animal allí. También no se tiene en cuenta que los animales aprenden, entonces uno tiene por sentado que entonces la guacamaya, el loro, sabe comer frutas, pero si toda la vida le han dado banano, fruta picada, papaya, y cuando sale a la naturaleza se enfrenta con que hay frutos duros, con que hay frutos que necesitan romperse y manipularse, donde hay frutos que no conoce o que sencillamente su color le parece extraño, y no le enseñamos a estos animales a poderse valer por sí mismos, pues les estamos mandando una muerte segura o un probable retorno a un asentamiento humano. Y también que no se tiene en cuenta, digamos, en ese numerito, el NE, el número mínimo viable de población, no se tiene en cuenta cuántos machos son aptos para reproducir, cuántas hembras son aptas para reproducirse. Y entonces estamos cometiendo muchos errores para la categorización de especies que están en vía de extinción. Entonces estamos diciendo, no, a mí me parece que el jaguar no está en vía de extinción. Pero uno dice, bueno, sí, pero ¿cuántos machos reproductores hay?
¿Cuántos de esos machos efectivamente se van a reproducir? ¿Cuántos están quedando sin territorio? Las hembras también ven eso. Las hembras ven, este jaguar tiene un territorio donde me permite sobrevivir. Si no lo tiene, pues no me va a reproducir. Aquí era como para dejarles algunos libritos, eh, bueno, algunos articulitos para que lean un poquito más sobre este tema. Pero bueno, ¿qué podemos ganar también? Entonces podemos ganar, si metemos un ecólogo comportamental, un etólogo, podemos ganar en mejores diseños de áreas protegidas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un tucancito, una foto de un ave, y los santuarios de aves, digamos, si uno se pone a mirarlos en detalle, hay muchos trabajos de eso, forrajean muchas veces por fuera del área protegida. O sea, estamos haciendo áreas protegidas donde no están comiendo. Entonces, el 30-40% de las aves sale del área protegida a comer. Y entonces hay que mirar, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿No está el recurso allí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para dónde se están yendo a comer? Y si le podemos llevar eso al área protegida. Esto también redunda en mejores diseños de arborización y recuperación de bosques y ecosistemas. Hay veces que nos llevamos, por ejemplo, una planta con un potencial muy bueno para determinada zona y nunca nos dio fruto y nunca se reprodujo correctamente. Y pasa que no nos llevamos el polinizador que va con ella. Entonces no estamos mirando la interacción planta-animal. Entonces nos llevamos una planta, la sembramos, pero nos olvidamos que es una hormiga especial la que la poliniza. Nos olvidamos que hay un murciélago que es el que la poliniza, que hay un colibrí de cierta zona que es el que la poliniza. Y entonces así no se va a reproducir. Entonces esto solo con observación directa. Luego también podemos ganar en reducir el conflicto humano-animal. Bueno, en esto ya lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí los tiburones martillo tienen guarderías. Entonces tienen unas zonas específicas de crianza, de tener los bebés. Y entonces cuando hacemos un área protegida y miramos solo un pedazo de roca donde están y la protegemos para proteger el tiburón martillo, pero resulta que a 400 kilómetros de allí es donde efectivamente nacen, pues estoy haciendo nada con mi área protegida. Yo puedo proteger ese pedazo, pero si no protejo donde están naciendo, pues muy probablemente mi proyecto de conservación va a ser un fracaso. Entonces también nos sirve para reducir el conflicto humano-animal. Por ejemplo, los ahuyentadores de grandes depredadores, en el caso de cercas eléctricas o ahuyentadores de luz o ahuyentadores de sonido, nos permite que estos animales no se entren a las fincas a matar ganado y sufran ataques por retaliación. También, por ejemplo, nos permite hacer planes turísticos de manejo para que no haya tanto turista en una época de anidación de tortugas, por ejemplo. Solo sabiendo las épocas de anidación de tortugas y prohibiendo el turismo en esas temporadas, vamos a hacer mucho por esa especie. Pero normalmente no lo hacemos porque no conocemos o no nos ha interesado conocer ese tema. También nos sirve para reducir ese estrés fisiológico, no solo de los animales silvestres, como en este caso las tortugas o las aves del ecoturismo, sino en cautiverio también. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que exponer a un animal en cautiverio en el zoológico para que no tenga un estrés fisiológico que le va a permitir enfermarse? Entonces, ¿cómo estamos midiendo esa capacidad de carga? No hay medición para saber cuánto puede soportar un animal, sobre todo un animal que no es de esos hábitos. Entonces, hay un animal nocturno que la gente molesta para que haga cosas, o que le tiran piedras, o le tiran cosas, pero también es un cosa de cultura ciudadana. Pero eso no lo podemos saber si no tenemos claro cuáles indicadores tenemos que medir. Y para eso se necesita un etólogo. También para darle manejo a especies introducidas, a especies invasoras. Por ejemplo, llegan a las playas medusas. ¿Qué hacemos? Entonces, pues, miremos por qué están llegando. No miremos qué hacer ahí en ese momento, que es importante, menos por qué están llegando, cuáles son los factores climáticos, cuáles son los factores del agua que está haciendo que esos animales lleguen. Y bueno, para terminar, esta frase que me parece muy oportuna, de Timberlake y Lucas, del 89, ya tiene sus años, dice, en últimas, es el comportamiento el que determina la supervivencia. Entonces podemos analizar cualquier otro factor, cualquier otro indicador
ecológico o clínico, médico, pero en últimas, el comportamiento, que es esa interacción entre genes y ambiente, es lo que nos va a permitir que haya supervivencia. Por eso es adaptativo. Y si no lo tenemos en cuenta, pues estamos haciendo todo mal. Entonces, pues muchas gracias. Ahí les dejo pues los datos de la fundación y pues si nos quieren contactar, con mucho gusto. Y nada, pues creo que es todo. Gracias. Mm, Gracias a ti, Andrés. Ahora vamos a ver si tenemos preguntas para poder leerlas. Sí, claro. Sí, sí, me ayudan con eso. Si no, también tenemos aquí algunas preguntas del staff. Vale, perfecto. Ya bueno, creo que las están buscando. Mientras quería hacer, bueno, una pregunta ya que hablabas de la personalidad, ¿no? De saber un poco de la personalidad del individuo. Hay un problema que creo que en las zonas costeras, sobre todo en donde hay pesca, es muy recurrente y que es este problema de los lobos marinos que te rompen las redes y se llevan ¿no? Los pescados, bueno, y es un problema muy grande, bueno, porque le genera pérdidas al pescador y terminan matando a los lobos, ¿no? Hiriéndolos. Y es algo que pasa, hasta ahora pasa y bueno, esto, y cuando a veces tú conversas o te dicen, no, son solamente 3 lobos los que vienen y me rompen las redes, o sea, no son todos. Ahí podríamos estar hablando de un factor que podría ser la personalidad, digamos, del lobo, porque no, bueno, no son todos, o es ¿cómo Sí, podría lograr esa? mira, yo creo que hay dos variables muy importantes a considerar, y es que a veces también, pues en el caso de los lobos marinos, a veces el turista que, por ejemplo, les quiere tomar fotos, a veces los alimenta con pescado, o las personas que viven cerca a costas, los alimenta con pescado y eso los habitúa. Ellos aprenden a relacionar, asocian por aprendizaje asociativo a las personas con comida. Pues claro, cuando ven un pescador con el pescado en la mano y tal, se acercan. Obviamente, y acá hay la otra cosa, obviamente también entienden, asocian al pescador con una abundancia de comida y van allá. Eh, la personalidad juega un papel importante en la medida que hay individuos que son menos tímidos que otros y se van a acercar, y generalmente son individuos de pronto más fuertecitos, que tienen unas características un poco más, que pueden tolerar un poco un ataque, una agresión humana, ¿sí? No va a ser el que es flaquito, el que es pequeñito, el que se va a acercar. Y obviamente es un tema también social, cultural, humano, de aprender a convivir. Entiendo también a los pescadores que ellos suponen que hay un riesgo para su recurso, pero hay estudios que han demostrado que en zonas donde hay leones marinos o mamíferos acuáticos en general, son zonas de alta productividad, que no lo serían tanto si no existieran. Entonces, ¿de qué se alimentan, por ejemplo, los peces de los cuales consume el pescador? Ellos se alimentan de heces o vómitos de los leones marinos. Si esos peces no se concentran en esas zonas para consumir eso, pues probablemente el pescador no lo puede pescar allí. Entonces hay una relación que no conocemos, que es la que sería interesante explorar para decirle al pescador como, ven, no, atentando contra ese animal, estás atentando contra tu recurso. Claro, creo que es un trabajo que va a ser un poco largo porque ya está muy acá, al menos, ¿no? La imagen del lobo el lobo marino es el enemigo, ¿no? Y de hecho hay otros mamíferos, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de trabajar con nutrias y haces tú le preguntas y te dicen, no, la nutria es bonita porque no me causa problemas, pero el lobo sí no lo quiero ni ver. No, a veces es un poquito ese el problema que hay, pero esperemos que haya más gente que se anime a seguir haciendo investigación, ¿no? Sobre todo de comportamiento, que creo que es muy Ojalá, para poder avanzar en esto. ojalá, pues, nuestro sueño es que, primero, que la etología del comportamiento sea como una materia de núcleo básico en las universidades latinoamericanas, y que se enseñe, pues, justamente su aplicación
Y no solo su aplicación, porque también a nivel científico es interesantísimo. Pero sí, como que la dejamos de un ladito, ¿no? Es como un relleno. Y no, pues estamos viendo que es fundamental. Sí. Acá tengo otra pregunta de uno de los miembros del staff y me preguntaban sobre el caso de los pandas y me decían si era cierto de que para que puedan reproducirse y todo eso, los ponían a ver Parnapondo, pues porno o algo así, no sé. Se ¿Es han cierto? hecho, se han hecho bastantes investigaciones con muchas cosas porque recordemos que, a ver, el panda es una especie icónica en la conservación desde hace más de 50, 60 años. Hay incluso una ONG muy grande, muy famosa, que ayuda mucho con ese logo del panda porque es un icono de conservación. Pero lleva 60 años tratando de salir de la extinción y casi no se ha logrado. Y eso tiene que ver con lo difícil que es la reproducción de este animal. Entonces, si uno ve la biología de este animal, las hembras necesitan escoger, y era lo que les decía al principio. Cuando la hembra pierde el interés o no tiene tantos machos para escoger, pues termina por no reproducirse, pierde el estímulo. Y al perder el estímulo, no se va a reproducir. Ahora, se reproduce y a veces mata a sus crías. Entonces tampoco es que se ayude mucho. Pero lo que sí se puede hacer, digamos, se puede intervenir a partir de su comportamiento sexual, es que algunos estímulos pueden ser visuales, entonces aquí entra la parte del porno panda, entonces puede que el estímulo visual le produzca la hormona que necesita para reproducirse, o puede ser que con estímulos olfativos, entonces ahora podemos sintetizar feromonas que antes no podíamos. Ahora sabemos que la habituación con los seres humanos puede ser un estresor muy grande, entonces queríamos reproducirlos en un zoológico lleno de 2000 personas diarias de visitarlo. Y pues no, entonces está Ling Ling y Mei Mei y no tienen básicamente intimidad. Lo otro es que hay mucho estresor eh, auditivo, entonces el ruido puede que haya también tenido un papel fundamental. Ahora sabemos que para que se reproduzcan tienen que estar en lugares súper silenciosos, con hormonas especiales. No sé si los estímulos visuales funcionan, pero por lo menos que las personas que los cuiden estén disfrazados de pandas y cosas así, funciona para que ellos no asocien a los seres humanos y se puedan reintroducir sin problema. Genial. Creo que ahora sí tenemos preguntas del público. Vamos a leerlas. Por acá tenemos una pregunta de Julie Rondón. ¿Cómo se relaciona la coevolución de especies con debe ser, etología de la conservación? ¿Cómo se relaciona la qué, perdón? Coevolución de especies Sí, con la bueno, etología de la conservación. bueno, digamos que la ecoevolución es un concepto muy amplio que se aplica básicamente en interacciones. Entonces, esas interacciones pueden ser, por ejemplo, planta-animal. Entonces, digamos, ha evolucionado para la planta un dador de un beneficio para un polinizador y el polinizador ha evolucionado unas estructuras que le permiten alcanzar ese beneficio para ir a polinizar el material de esa planta en otra y se pueda producir un fruto. Entonces, esto es una, digamos, una coevolución, pero eso es una coevolución sencilla, lenta, donde la planta va haciendo una estructura y el polinizador otra estructura. Pero hay coevoluciones un poco más drásticas, que sucede mucho en el depredador presa. Entonces, digamos que una presa puede generar una estrategia para huir de un depredador. Por ejemplo, correr muy rápido. Entonces, un antílope puede correr mucho y su depredador tiene que hacer adaptarse a eso y desarrollar unas estructuras que le permitan alcanzarlo. Entonces, digamos, hay un guepardo, hay un chita. Esta coevolución se da, obviamente se da más rápido en presas porque si la presa falla, se muere. En cambio, si la presa acerta, ese comportamiento que está ahí va a ser transmitido a su descendencia. En cambio, el depredador coevoluciona un poco más lento,
debido a que si falla no se va a morir. Entonces tiene como un rango de fallar. Entonces se da un poco más lento entre depredadores y presas. No sé cómo aplicarlo en términos de etología de la conservación, pero si hay un depredador muy específico de una sola cosa que está muy adaptado a eso, por ejemplo, un águila caracolera que solo come caracoles, pues lo mejor es liberarla en una zona donde tenga suficiente recurso para eso. No es que como come caracoles puede comer cualquier caracol. Lo mismo un colibrí o un murciélago especializado en una planta. Pues hay que liberarlo donde tenga el recurso para sobrevivir. Gracias. Por acá tenemos otra pregunta que es de Cristina Bartolucci, que dice, ¿qué medidas podrían tomar, por ejemplo, en las áreas protegidas en donde los turistas muchas veces se alimentan a especies silvestres como los zorros, por ejemplo, y generan en ellos habituación, en ellos, en ellos habituación? Sí, o sea, es como que la gente alimenta a los animales y les genera una habitación. Sí, esto es un problema y es un problema muy real, no solo con especies silvestres como el zorro, sino también con especies que están asilvestradas como las palomas, por ejemplo. Y entonces la gente se acostumbra a darle de comer, o incluso con los mismos perros o gatos callejeros. Entonces la gente alimentando los animales pues está haciendo un refuerzo positivo entre asociar la gente con el alimento en este caso, y obviamente va a perder un poco el miedo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para el zorro, acercarse más a los humanos, aunque se acerque a la señora Pepita que le da comida, para él todas las señoras van a ser Pepita y no todas son Pepita. Entonces hay una que no le cae bien el zorro y lo va a envenenar o lo va a matar. Entonces puede resultar incluso en la muerte de los animales. Lo que siempre es recomendable es apreciar sin poseer. Entonces, si yo tengo animales silvestres que están cerca a mi casa o que tengo una casa cerca a un bosque y los veo constantemente, pues lo mejor es admirar sin poseer. No es necesario llamarlos o traer atrayentes o nada de este tipo de cosas porque pues, lo puedo poner en riesgo. A ver, por aquí tenemos, creo, otra pregunta. No sé si la pueden pasar o ya no hay más preguntas. Sí. Tenemos una pregunta. Karina Chapoñán pregunta, excelente presentación. Tengo una duda. Mencionó sobre el estrés de los animales. ¿Qué tan peligroso es el estrés en un animal silvestre al llevarlo a un área de conservación? Uy, muy buena pregunta y gracias, Karina. Sí, digamos, el estrés, hay que tener en cuenta que el estrés es natural. Es decir, el estrés se da por unos niveles elevados de una familia de hormonas que se llaman cortisoles. Estos cortisoles se elevan a medida que uno está más o menos estresado. Es bueno el estrés porque nos permite estar atentos. Entonces, si yo estoy atento, además es una hormona que está muy relacionada con la memoria. Muchos de nosotros hemos dicho que rendimos mejor bajo situaciones de presión, ¿no? Como estrés extremo, aprendemos más, estudiamos más y eso es porque el cortisol tiene que ver un poco con la memoria. Pero, digamos, independientemente de eso, el problema es el estrés crónico. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un depredador detrás de una presa, la presa se tiene que estresar y salir corriendo. Eso es natural, es normal. Pero si hay un depredador al lado de una presa en un zoológico y se separan por una reja, pues el estrés va a ser crónico. Y ahí es donde tenemos los problemas. Entonces, ese estrés crónico nos puede dar primero, fallas en el sistema inmune, entonces va a bajar las defensas y nos va a permitir entrar más enfermedades. Luego puede desarrollar comportamientos no funcionales, como son las estereotipias, son comportamientos repetitivos que lo único que hacen es gastar energía y no cumplen ninguna función adaptativa. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, mutilaciones. En los loros es muy normal encontrar como que se arrancan los dedos, las plumas. En los primates las mordidas de cola, jalarse el pelo. Y esto es producto del estrés.
También el estrés en animales silvestres lo que nos va a hacer es que normalmente el estrés está relacionado también con actividades sexuales. Entonces, si hay mucho estrés, entonces no se van a poder reproducir. O sea, si tú encuentras una pareja copulando de pajaritos y te mueves, ya el pajarito se fue y no volvió. Y ahí podemos estar afectando, solo con esa, pararse ahí, solo con eso estamos afectando la eficacia reproductiva de esa especie, lo cual es grave en términos de conservación porque hay humanos en todo lado y ya casi no hay áreas donde no se vean. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas y entre estas nos están preguntando bastante sobre voluntariados, si hay voluntariados en la fundación, tanto como para biólogos y veterinarios, ¿no? ¿A dónde pueden comunicarse para poder tener más información acerca de eso? Bueno, yo ahí les dejé mis redes sociales y como el correo y todo, pues para que nos contacten. Obviamente ahorita por la situación coyuntural del COVID y la cuarentena, pues las actividades de nosotros dependen mucho del campo y pues no estamos saliendo a campo. Entonces, pues por ahora no hay como voluntariados y eso. Pero pues una vez se reactive, esperamos como también pasar un poco la recesión económica que también va a afectar y esperamos recuperarnos lo más pronto posible para tener un programa de voluntariados. Lo que sí les puedo decir es que estén pendientes de las redes sociales y eso, y pues en algún momento podremos hacer algo. Sí, igual hay buen contenido ahorita también en el Facebook de ustedes, ¿no? En la página he visto que también están haciendo charlas relacionados al tema, entonces que hay que invitarlos a que visiten la página y bueno, puedan también ahí Sí, aprender más muchas acerca de gracias, Sandra. Eso es muy importante porque, digamos, en cuarentena se nos ocurrió, pues no pudimos quedarnos quietos y se nos ocurrió una especie de programa que se llama Animal Talks y ha sido muy bonito, con muy buenos resultados. Hemos tenido invitados de primer nivel, a nivel latinoamericano y hispanoamericano también. Hemos tenido invitados de España, de México, de Brasil, de Colombia. Vamos la otra semana también a tener muchos más y son con temas súper interesantes. Todos los videos quedan guardados en la página de Facebook de Bioetos y tenemos temas como de conflicto humano-animal entre jaguar y ganaderos, bienestar animal, enriquecimiento ambiental, temas de comportamiento como la etodiversidad y muchas cosas que son súper interesantes, delfines y pues yo ojalá se peguen una pasadita por ahí y pues les gusten y los compartan y nos digan qué piensan. Sí, igual, bueno, queríamos agradecer a todos por sus preguntas, por la asistencia, por haber visto la charla. Ahorita ya por el tiempo no hemos podido leer todas las preguntas, pero creo que ahí quedan tus contactos, ¿no? Las redes sociales para que los interesados puedan absolver esas dudas, ¿no? Acerca de la... Vale, creo que ahí dejé de compartir la presentación. Sí, Sí, lo siento. Y nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Si quieren, pueden pasarme las preguntas por nuestra página, nuestras redes sociales y trataré de contestarlas pues con la mayor brevedad. muchas gracias a ti por tu tiempo y por la presentación. Esta ciencia tan bonita que es la etología, ¿no? Y que más gente se sume, bueno, es la idea, ¿no? Se sumen. Ojalá, ojalá y muchas gracias a ti por estos espacios, felicitaciones. He visto por ahí las charlas y geniales, así que nada, pues para lo que necesiten con mucho gusto, un abrazo desde Colombia para todos los amigos peruanos y de Latinoamérica en general que estuvieron viendo la charla. Gracias.